Buenos días a todos. Hola, Buenos buenos días, días, Óscar. ¿Cómo estáis? ¿Todos bien? Muy bien, listo para la fiesta. Así que cuando Pues quieras puedes iniciar. muy bien, pues vamos allá. ¿Queréis esperar nada, 30 segunditos más a ver si entra todo el mundo y arrancamos? Les vamos a dar 30 segunditos. Pues estamos todos en online ya, Pele, ¿vale? Muy bien. Bueno, bienvenidos a todos. Arrancamos con este webinar de Lead Nurturing y Inbound Marketing de la mano de HubSpot. En este caso tenemos a Francisco Gaffney, que es Senior Consultant de la casa. Bienvenidos a todos. También está conmigo Pellegrí Gallar, que es el director de operaciones de Leading, y yo mismo me llamo Óscar y soy el director general. Esta mañana os queremos enseñar un caso de Lead Nurturing y de una estrategia global de Inbound Marketing que realizamos hace año y medio y que nos brindó la posibilidad de competir y ganar un Impact Awards 2021, que básicamente es el premio, sabéis, que es el que da HubSpot por las mejores estrategias a nivel europeo, tanto de marketing, integraciones, etcétera. Francisco, te doy la bienvenida de nuevo. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias por la invitación. Siempre muy contento de trabajar con Leading. Para nosotros un partner estratégico en España y también con otros emprendimientos que estamos haciendo a nivel global. Y el Leading Nurturing que han preparado con su cliente y que les ha galardonado este premio, ha sido un placer porque realmente se ha demostrado cómo el proceso realmente funciona. Y por lo que tengo entendido, el cliente también ha manifestado que su nivel a nivel España de su negocio ha incrementado grandemente a través del proceso que han implementado. Efectivamente, entonces vamos a enseñar cómo construimos esta estrategia, cómo hicimos Lead Nurturing, os lo enseñamos a continuación, también cómo generamos integraciones con HubSpot y cómo convertimos una herramienta que a priori nació para hacer marketing digital, la convertimos en una herramienta omnicanal, ¿no? Y yo creo que esa es parte de la gracia, ¿no? Romper también ese efecto físico con lo digital. Voy a compartiros una presentación, si me permitís. Recordaros que, como seguro que puede haber preguntas, pues tenéis un chat a vuestra disposición, a mano derecha de la pantalla, y al final de la pequeña exposición que os voy a hacer, pues lo vamos comentando y respondemos a las preguntas que tengáis, tanto para mí como para Francisco o para Pele. Voy a compartir la pantalla un momentín. Vamos allá. Pues arrancamos. Bueno, en primer lugar, porque como tenemos hoy mucha gente y no sabemos, hay conceptos que a lo mejor nos cuestan un poco de aterrizar, voy a hacer un pequeñito repaso, muy pequeñito, antes de nada, de algún concepto preliminar. En primer lugar, recordad que toda persona siempre vive un proceso de decisión o en un proceso de compra en el cual aplicamos tanto a nuestra vida profesional como a nuestra vida personal. Nosotros hay muchas maneras de clasificarlo, hemos visto MOFU, BOFU, hay método AIDA, etcétera. Nosotros lo hemos clasificado así, que también es el que utiliza el propio HubSpot, en el cual hay 3 grandes fases. Awareness, somos conscientes que tenemos un problema que hay que solucionar. Consideración, nosotros las personas llegamos a la conclusión de que tenemos que escoger cómo damos respuesta y, por tanto, evaluamos qué posibilidades en el mercado tenemos a nuestra disposición para poder dirimir cuál es la mejor solución y finalmente decidimos, ¿no? Decidimos entre un grupo de empresas y, por tanto, ejecutamos esa compra o esa decisión de compra, mejor dicho. Entonces, básicamente, todas las personas pasamos por este funnel de compra que puede ser más largo o menos largo según el mercado y según la situación. Pero lo que nos brinda es el siguiente dato. El 80% de los consumidores inicia su proceso de compra en Internet, ¿no? Antes de ir a una tienda física. Y yo diría antes de entrar físicamente en contacto con una empresa, ¿no? Hablar con ventas, en este caso. El 73% de las visitas no están listas para comprar y el 50% de los leads aún no están listos para comprar, ¿no? Por tanto, de la gente que se ha registrado. Entonces, si nosotros, y os sentiréis probablemente identificados con la siguiente afirmación, normalmente en nuestro funnel, que como veis ahora sí ya tiene ese embudo que siempre conocemos, os sonará que siempre
atacamos muchas veces en la parte de acción. Un ejemplo es que ponemos, por ejemplo, campañas de publicidad, ¿no? Google AdWords. Rellena el formulario, siempre en acción, siempre buscando a gente que ya ha decidido efectuar esa compra. Pero, ¿qué hacemos con el resto del funnel? Entonces, veréis que Kitsanas tenía una situación muy similar a esta, ¿no? Atacamos mucho branding en empresas ya grandes, pues podemos hacer televisión, podemos hacer radio, media, etcétera, pero también atacamos mucho la parte de abajo del todo y la parte de en medio y la parte que aún de estas personas incluso que aún no tienen esa necesidad y las que están considerando cómo las llevamos de un punto a otro. Eso es el lead nurturing, ¿no? Ese proceso. Si este proceso, este embudo que es en forma de copa lo desglosáramos, veríamos que realmente lo que sería el embudo de inbound. Nosotros tenemos una gente que no sabemos quién es, ponemos un extraño, que los atraemos hacia nuestro ecosistema digital, se convierten en visitantes, están visitando nuestra web, nuestras landing, nuestros anuncios, y nuestro primer objetivo es convertirlos. Eso quiere decir captar sus datos, que se registren. Lo que decimos, los convertimos en leads. No sé si nos va bien para nuestro negocio, no sé si serán leads cualificados, pero necesito los datos. Hay que sacarlos de Internet, si me permitís, porque lo que haremos es sacarlos de la publicidad, meterlos en un CRM, en un Excel, ni que sea, pero tener algún sitio donde a partir de ahí poderlos trabajar. ¿Cómo? Pues les enviaremos emails, les enviaremos marketing automático, les enviaremos artículos de valor, les enviaremos cosas para que les acompañemos, y ahí el lead nurturing, a cerrar. Y cerrar quiere decir convertirse en clientes. Finalmente, luego habría la parte de deleitar. Deleitar quiere decir, pues, hacer énfasis en que se conviertan en evangelizadores de la marca. El lead nurturing, como veréis, está centrado en el recuadro rojo, ¿vale? Y por tanto, ¿qué es efectivamente el lead nurturing? Pues el lead nurturing es el proceso que sirve para preparar y acompañar los leads a lo largo de ese ciclo de compra, desde que entran al principio en contacto con nosotros hasta que se convierten en clientes. Les damos la mano. Nosotros somos generosos. Esa es la filosofía inbound marketing. Queremos llevarlos desde un punto a otro. ¿Cómo hacemos un lead nurturing ganador entonces? Pues bueno, os hemos puesto un poco la receta, ¿no? Primero, hay que entender muy bien el proceso de decisión. Raramente entendemos bien todo el circuito que utiliza nuestro buyer. También es verdad que en España es un país donde este punto no nos lo tomamos muy en serio, sino que saltamos directamente a ejecutar acciones un poco a ciegas, ¿no? Y luego, según las métricas, intentamos optimizar. Pero si hiciéramos focus groups, si hiciéramos encuestas, si hiciéramos entrevistas a fondo, podríamos tener una información muchísimo más cualitativa para entender exactamente cuál es ese proceso. Nosotros es lo que llegamos a aplicar. A partir de ahí, nosotros podemos generar contenido de calidad, que lo hemos oído 1000 veces, pero básicamente si entiendo cuáles son los problemas que tiene mi comprador potencial, puedo generar contenido, que no siempre son blog posts, pueden ser vídeos, pueden ser infografías, pueden ser tutoriales, pueden ser lo que queramos, pero que le ayude a entender por qué yo soy la mejor opción y cómo tiene que llegar a ese racionamiento, ¿no? Y no hablando de mí, sino de solucionarle sus problemas. Una vez yo ya tengo estos ingredientes, puedo diseñar ese plan de acompañamiento, ¿vale? Donde parto desde el primer punto y llego hasta el cierre. Y a partir de ahí, nada que inventar, probar, testar y obviamente optimizar. ¿Vale? Esta sería la receta. Pero veamos esto pasado a un caso real, ¿no? Vamos a Kitsanas. A ver qué os parece. Venga, el caso Kitsanas. ¿Cuál era la situación de partida? Pues ya la que hemos comentado. Es decir, Kitsanas es una franquicia, seguro que la conocéis, es una marca de academias de inglés, tiene más de 480 centros repartidos por todo el mundo. La gran mayoría está en España, repartido por todo el territorio. En cualquier ciudad lo habréis visto. Es una marca que cuida mucho su estilo, es muy cuidadosa con su look and feel, ¿vale? Y realmente todo lo que emite se lo mira mucho. Entonces, de contenido, de publicidad, de cualquier comunicación. Pero hacía lo que hacemos casi todos, ¿no? Que es, oye, nos centramos mucho en branding, arriba del todo, pues, publicidad, patrocinios, radio, lo que sea, y luego teníamos a Google Ads. ¿Qué ocurre? Pues lo que nos ocurre a muchísimas empresas, ¿no? Que el CPL, es decir, ese coste por cada lead no cualificado, es decir, que
pero sencillamente que nos pida información es muy alto, pero que muy alto, ¿no? Yo he puesto Google Ads, pero ya sabéis que aquí hay LinkedIn Ads, si hacemos B2B, Facebook, Instagram, el propio SEO transaccional, ¿vale? La parte baja del embudo. ¿Qué ocurre? El resto del embudo no se ataca y tienes aunque sea defensivo, ya tienes un riesgo porque la competencia puede atacarte en ese segmento desviando ese proceso de decisión hacia ellos y no hacia ti. Y ahí es donde tú tienes que apalancarlo, ¿no? Tienes que intentar cubrirlo todo. ¿Qué hicimos nosotros? Os cuento. Nosotros lo que hicimos es desarrollamos una estrategia global desde la awareness hasta el customer, en donde nosotros utilizando la etapa del ciclo de vida que utiliza el propio HubSpot, pues clasificábamos y cualificábamos al cliente, ¿no? ¿Cómo lo cualificábamos? En primer lugar, esto es un B2C. Los que sois de B2B podéis hacer una traslación, seguramente será mucho más concentrada, también es cierto, pero creo que este caso es muy gráfico. En primer lugar, esos papás, esos mamás partían de una necesidad. Ahora veremos cuál era. Entonces, no sabíamos si tenían un proceso, una intención de matricular a su hijo en una academia de inglés. ¿A quién atacábamos? ¿Al niño o al padre? Nosotros íbamos al padre. Ahora veréis por qué. Entonces, de ahí queríamos saber si realmente lo cualificábamos. ¿Y cómo lo cualificábamos? Pues preguntándoselo. Así que le preguntábamos si tenía, en qué ciudad estaba, si había ido o no había ido a una academia antiguamente, si él qué dominio tenía, etcétera. Una serie de preguntas que os permiten cualificar y saber si realmente estáis delante de un cliente potencial o no. Aquellos que realmente por comportamiento dictaminábamos que sí había un interés e iniciaban ese proceso comercial, que ahora veremos, con el lead nurturing, pasaban a ser un Sales Qualified Lead y finalmente saltaban a clientes y matriculaban, como es obvio. Pero empecemos por el principio. ¿Cómo captábamos a los clientes? Pues, en primer lugar, con el proceso que hemos visto. Nosotros detectamos que había el insight de compra, es decir, aquello oculto que no te cuentan, y por donde iniciaba el proceso era porque el miedo. Y el miedo a que él no había, su aprendizaje del inglés había sido doloroso, difícil, o que no lo habían logrado. Entonces, él tenía un miedo de que su hijo pues sufriera lo mismo. Entonces, ¿pero qué hacía entonces antes de llegar a la conclusión de ir a una academia de inglés? Pues los papás lo que hacen es le ofrecen recursos gratuitos, vídeos en inglés, películas en inglés, cuentos en inglés, y ahí se nos abre un long tail en SEO bestialmente grande con un keyword research de más de 4.000 keywords que se convierte en un calendario editorial y se abre en Palmera. Esto se puede hacer dentro del propio HubSpot jugando con todas las keywords que tú tienes que cubrir y vas mapeando los contenidos que vas creando y vas cubriendo las keywords. Entonces, ¿qué ocurre? Ya no vas a escuelas en inglés, sino juegos en inglés para niños en verano. Entonces ya es un long tail. Tú estás captando a papás y mamás que lo que están es preocupados porque su niño no sabe suficiente. Muy bien, voy despacito, o intento ir despacito. ¿Qué hicimos entonces? Landings pilares, que se llama, es decir, landings muy fuertes a nivel de SEO que contaran cada uno de estos verticales. Y así cubríamos toda ese árbol, poquito a poco, de palabras clave. Eso, para darle más caña, ¿no? Más gasolina, que siempre digo yo, pues lo que hacíamos era aumentar, regarlo con publicidad. Entonces es una publicidad mucho más barata, como sabéis, no es de transaccional, sino que es informacional, con lo cual el CPL es mucho más económico. Se puede trabajar con Facebook Ads, por ejemplo, que es mucho más amable. Y los que entraban aquí los dirigíamos a landings hechas con HubSpot, que como veis en pantalla serán de descarga de contenidos. Con lo cual ahí tienes tu captación de lead. Y por tanto ahí es donde tú empiezas a preguntar los datos que tú necesitas para irlo cualificando. Hasta ahí es como captábamos todo nuestro ecosistema de registros. Y obviamente empezó a subir la captación de leads de manera bestial, es decir, muy rápida, ¿no?
Una vez teníamos esos leads, ¿cómo los llevamos a que se conviertan en alumnos? Esa es la gran pregunta de esta mañana. Bueno, al descargarse los recursos gratuitos y por tanto generosos, ¿no? Porque la marca ayudaba a estos papás y estas mamás, una de las preguntas que le hacíamos es, ¿y usted de qué ciudad es? Madrid, Barcelona, Sevilla, Granada, lo que fuera. Y por tanto, hacíamos bolsitas, lo hacíamos con listas de las diferentes ciudades españolas. Ahí donde tenía Kitsanas un centro, ahí nos era interesante. Ahí donde no, pues a lo mejor era un lead descualificado, ¿no? Porque no podríamos más adelante ofrecerle nada. ¿Y qué vimos? Y ahí es donde entramos en lo omnicanal. Lo que vimos es que Kitsanas ofrece actividades. Todos los centros Kitsanas ofrecen para el barrio, como son comercios al fin y al cabo, ofrecen una manera muy divertida de que los niños del barrio conozcan el centro. Y reparten flyers, hacen talleres de cocina, hacen teatro, hacen un montón de cosas. Entonces es muy divertido. Esto es una acción off. Y nosotros dijimos, bueno, ¿y si lo convertimos en una acción on? Así que lo que hicimos es, y ahora lo veréis, conectamos en HubSpot todos los centros, de tal manera que si a mí me ofrecen, tengo esta actividad, yo podría invitar a todos mis leads online geolocalizados por ciudad a que vinieran al centro y por tanto traspasen ese ámbito digital y se metan en un ámbito físico. Dicho de otra manera, los vamos a llevar al centro y por tanto entramos en contacto. Y hacíamos una secuencia, ¿vale? Todo esto son automatismos que de una manera muy visual y didáctica se pueden montar en el propio HubSpot. ¿Qué hacíamos? Enviamos una invitación en el evento. ¿Qué nos puede pasar? Que se inscriban y asistan, que no se inscriban o que sí que se inscriban, pero que no asistan, ¿no? Igual que un webinar como esta mañana. Bueno, entonces lo que podemos hacer es hacer un pequeño vídeo del propio evento, lo podemos maquetar, lo podemos editar y lo podemos repartir luego para los papás que no han podido venir o aquellos que no se han inscrito. Pero los que se habían inscrito y los que asistían, que nosotros entendíamos que puede haber un interés incipiente, empezábamos a hacer ese lead nurturing y empezamos a enviarle correos. ¿Quieres información? ¿Quieres ver lo que hacemos en la clase? ¿Quieres ver el centro por dentro? ¿Quieres hablar con los profesores? Estaremos encantados de recibirte y de contarte quiénes somos y qué hacemos. Aquellos que no nos habían hecho caso, bueno, pues no se inscribían en el evento, por tanto seguían en nuestra bolsa de marketing y cada mes le enviamos nuevos recursos gratis, le enviamos nuestros posts del blog y todo aquel contenido que pertenece a la parte inicial del embudo, ¿no? El awareness. Y así lo que hacíamos es, en el momento que ellos, su comportamiento y por tanto se meten en la web del centro, empiezan a mirar, empiezan a abrir los correos, nosotros esto en HubSpot sí lo sabemos y lo que hacemos es accionamos, intentamos llevarlos hacia la visita presencial. Y por tanto les enseñábamos, oye, ¿has visto nuestros cursos? Tenemos todos estos. Y como le habíamos preguntado ya su niño, pues qué edad tenía, ya le ofrecíamos un curso en concreto. Por tanto, ya le ofrecíamos un marketing one-one. Nuestra publicidad solo es exactamente para él. Por tanto, lo adecuamos. Ya no hacemos mensajes generalistas, sino absolutamente concentrados. ¿Vale? Entonces, lo que hacíamos es esto. Ellos, a la que reaccionaban, realmente entonces ya le ofrecíamos, oye, ¿quieres venir? ¿Quieres que te hagamos una visita? ¿Por qué no nos conoces? Y empezábamos a cerrar. Avisábamos al centro, agendábamos esta visita. ¿Vale? Por tanto, en conclusión, captábamos el lead por descargables y por contenido gratuito, captábamos muchos leads porque pedíamos ayuda a publicidad también, al igual, y a SEO, redes sociales, lo promocionábamos, hacíamos de todo. Los metíamos dentro de recursos gratuitos, ahí los cualificábamos con el propio HubSpot, luego les enviábamos, los geolocalizábamos, les enviábamos actividades para que realmente traspasaran ese umbral de lo digital y entraran en el mundo físico y una vez volvían al digital, porque no salían de ese evento, empezábamos correos diciéndole que le enseñábamos qué habíamos hecho en clase, qué podían tener con el propio Kids y las cosas que podían tener. Con el fin último de provocar cuando nosotros considerábamos que su comportamiento
comportamiento nos brindaba la conclusión de que estaban listos para hacer una visita presencial, pues provocarla, ¿no? Y entonces agendársela al centro. Y así generamos clientes potenciales totalmente calientes, porque realmente habían entendido cuáles eran los valores de la marca, qué se hacía, cómo funcionaba el plan académico, etcétera. Todo esto, ¿cómo lo puedes montar? ¿No? Última, la gran pregunta del millón. Nuestra respuesta ha sido HubSpot y ahora os voy a contar por qué. En primer lugar, porque HubSpot lo que nos permitía era conectar todos los centros a la misma plataforma. Una herramienta, todos los centros conectados. Estamos hablando de más 300 y pico centros. Necesitamos un data realmente en tiempo real. Si no, es súper complicado hacer esto, ¿verdad? Entonces, y en segundo lugar, lo que también nos permite la propia herramienta, que para eso se creó, es conectar todo nuestro marketing allí. Ejemplo, tú puedes conectar, como los que utilizáis HubSpot, esto ya lo sabéis, los que no os lo cuento, pero podéis conectar los formularios de la web, los descargables, podéis enviar el email marketing, podéis hacer WhatsApp Business, podéis generar audiencias, ¿no? Grupos por ciudad para los anuncios. Es decir, lo conectáis absolutamente todo aquí. Con lo cual, si tenéis una herramienta para todo y todo para uno, ¿no? Como decía Dumas. Hasta entonces, ¿qué nos pasaba? Pues que teníamos una constelación. Teníamos el CRM, que puede ser un Salesforce, un Suga CRM, un Zoho CRM, ¿no? Algún sitio, necesitábamos un sitio donde tener toda esta información en un mismo sitio. ¿Qué ha hecho si ha entrado o no ha entrado en el email marketing, si me ha accedido a mi web o no, si me ha descargado mis descargables, si me ha entrado en una página en concreto de algún centro? Yo necesito saberlo porque si no, no puedo accionar, ¿no? Estamos hablando de miles de personas. Necesito un reporting con Google Analytics, necesitaba publicar mi blog, tenía un WordPress, necesitaba publicar las redes sociales, tenía un HotSuite, necesitaba hacer un landings, un Dahooks, necesitaba hacer reportings para poder tomar decisiones, ¿no? Pues teníamos un Power BI y así sucesivamente. Entonces, ¿qué ocurría? Era inviable. Y lo que nosotros ya hace 3 años y medio que hemos viajado siempre de la mano de la misma herramienta, pero lo que nos ha permitido es cuántas herramientas necesitamos. De hecho, al final solo necesitamos una. ¿Vale? Entonces, toda esta estrategia solo la hemos montado con el propio HubSpot. Y hasta aquí, si me permitís, la presentación de hoy. Pele, Francisco, bueno, os voy a pedir una valoración digamos, de esta estrategia y lo que nos ha permitido hacer HubSpot antes de pasar acá a ver si hay preguntas y nos quieren hacer alguna pregunta, ¿vale? ¿Quién de los dos quiere empezar? Sí, no, muchas gracias, Oscar, porque está súper claro cómo es la estrategia y cuál es la complejidad. Muchos perfiles de clientes, geolocalización, integraciones con campañas y obviamente llevar al cliente desde un momento donde tiene un interés a que visite un centro físico. Es el traslado de una persona, una idea virtual a una física donde se convierte un cliente. Es todo un proceso que desde mi punto de vista lo has explicado fantásticamente bien y me parece que queda claro. Alguna pregunta que surgiría tal vez es cómo se aplica esto a otro tipo, o un B2B o a otro tipo de B2C. Y es absolutamente legítima la pregunta. Claro, esta es una estrategia realmente compleja en B2C, que también es más espectacular de entender, ¿no? Pero un B2B, por ejemplo, lo que tiene, para hacer un lead nurturing, un B2B normalmente tiene un equipo comercial en el cual tiene un prospectores, por ejemplo, un SDR, ¿no? O grupo de SDRs. ¿Y cómo capta un B2B? O capta leads inbound, que básicamente entran por los formularios, con lo cual los conectamos a HubSpot y se crean los contactos. O dos, los vamos a buscar nosotros. Y vamos a buscar nosotros ese outbound, lo que hacemos es o entramos en LinkedIn, ¿verdad? Y los equipos de SDR de la propia empresa pues captan esos interesados, o bien cargan empresas y empiezan a llamar, por ejemplo, ¿no? Da igual, la modalidad. Lo que nos permite es, ¿qué les pasa al SDR? A los SDRs necesitan pasarle a los accounts o a los closers o incluso a quien sea, en empresas más pequeñas, pues incluso gerencia, ¿no? O quien se ocupe de ventas, un lead que esté caliente. Entonces, ya estamos otra vez, ¿cómo lo trabajan? Porque al final el pobre SDR puede contar el speech de comercial, pero luego es altamente probable, que por eso es un embudo, que no cierre, ¿verdad? Entonces, ahí
es donde tiene que trabajar de manera combinada con el equipo de marketing, preparando contenido para las personas de ventas necesitan excusas para establecer conversaciones y construir relaciones. Si tienen casos de éxito, si tienen un pequeño vídeo, si tienen un webinar, como puede ser de hoy, si tienen cualquier cosa que puedan comentar sin vender, y ahora volvemos al inicio, pueden hacer inbound sales. Y ese inbound sales, que es más consultivo y por tanto no tan agresivo, lo que les permite es construir esa relación y que el embudo no se les escurra, si me permitís, que no se vaya como la arena, ¿no? A ti te cuesta mucho generar un lead de LinkedIn, por ejemplo, pero luego si rápidamente no lo puedo cerrar y ya no puedo hacer nada, es una pérdida, ¿no? Entonces, el lead nurturing y esa relación, esa idiosincrasia entre el equipo de marketing y de ventas, lo que les va a permitir es trabajar juntos, ¿no? Entonces, lo que tienen que establecer circuitos en plan, oye, mira, pues yo voy a hacer todos esos leads, yo he intentado hacer un speech, no lo he logrado. Bueno, hagamos un webinar o le repartamos un vídeo. Marketing, necesito este contenido o desarrollemos una estrategia conjunta para poderlo llevar a cabo. Ok, fantástico, muchas gracias. Pele, ¿alguna consideración de las vivencias con Kids? Pues bueno, más que de las vivencias de Kids, yo lo que tenía es una reflexión y una pregunta que hacer sobre el concepto nurturing. Lo primero de mi aportación y esta reflexión que hago en voz alta es que me ha gustado mucho la frase que has dicho, que al final lo que parece que hacemos siempre las empresas es hacer una captación masiva y loca de leads para atacar y decir compra, 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 como yendo directamente a ese último paso, ¿no? Pero si tenemos en cuenta todo ese proceso psicológico, ¿no? En el que el cliente todavía no está preparado para comprar, ¿no? Lo oportuno que es estar desde el principio para decir, hola, conozcámonos, hola, seamos amigos, sí, yo estoy contigo, y ya cuando llega ese punto, es de, bueno, tú, por supuesto, así ya hemos generado y hemos crecido con esa relación de confianza. Y bueno, el caso de éxito de Kizanaz, pues indiscutiblemente fue así. Pero mi pregunta no es por esto. O sea, ahora lo que quiero entrar es que, pues, tal como lo hemos planteado, ¿no? En este caso, como lo planteamos aquí, como se puede plantear a muchas empresas, parece que se hace esta estrategia y dice, bueno, a partir de ahora vamos a generar esta base de datos, vamos a generar esta confianza a partir de una nueva base de datos. Pero ¿qué pasa con todas esas empresas, que no son pocas, que lo que han hecho durante mucho tiempo es coleccionar una base de datos inmensa de clientes y que no saben qué hacer con ella? Y te dicen, bueno, Óscar, Francisco Pellegrini, tenemos esto y nosotros, eso del nurturing a mí me ha gustado mucho, pero yo quiero que migréis mi base de contactos, que la cualifiquemos y que podamos hacer ese nurturing con mi base existente y que también creemos una estrategia, por supuesto, pero yo quiero atacar lo que ya tengo, porque sé que me va a costar más captar que trabajar la que tengo. O sea, Sin duda. ¿Cuán fácil nos lo pone HubSpot? ¿Cuáles son las medidas? ¿Por qué destaca HubSpot en este aspecto? ¿Tú cómo lo harías? Bueno, yo lo que haría es, en principio, en primer momento es lo siguiente. Es decir, sí que es verdad que hay muchas empresas que tienen recovery de clientes, que le decimos que son clientes pasados o leads que no hemos tocado, entonces, o que no hemos cerrado, ¿no? Como es obvio, entonces tenemos miles de registros ahí abandonados. Lo que hay que es revivir esa base de datos que muchas veces está como medio muerta, ¿no? Al fin y al cabo. Entonces, pero no podemos atacarlos a lo bestia, porque vamos a crear una sensación de rechazo que incluso ataca contra nuestra propia marca, como bien dices, ¿vale? Entonces, lo que habría que hacer es, primero, subirlas en un CRM inteligente, como puede ser un HubSpot, si ya no lo está. En segundo lugar, intentar revivir la base de datos, intentar entender los puntos, cualificarla, ¿no? Que se llama. Ideas para cualificarla, enviar una encuesta. Es decir, muchas veces es que no preguntamos. Entonces, ¿y por qué no hacemos una encuesta que hay? El propio HubSpot permite hacer encuestas de satisfacción, pero es que incluso en un Google Forms se puede hacer una encuesta para clasificar esos leads, entender cuáles realmente están fuera, cuáles incluso son hardbound, es decir, que ya rebotan y por tanto eso ya se puede borrar, y por tanto, o cuáles realmente podríamos trabajar. Y una vez hecho esto, entender los pain points y por tanto entender cuáles son sus dolencias respecto a nuestra empresa, a nuestro producto o servicio, y a partir de ahí desarrollar una serie de actividades, de contenidos y actividades de marketing que nos permitan rescatar esa relación, ¿no? Hay que volverlos a enamorar con nuestra empresa. Y hay que establecer conversaciones, es decir, necesitamos una comunidad. Y esa comunidad, y yo creo que
creo que has dicho una frase muy interesante, ¿no? Digamos, la entomo con una reflexión que siempre digo. Las personas no están preparadas para comprar. O sea, nosotros mismos, cuando nos llama cualquier empresa en telemarketing, el primero es rechazo, ¿no? ¿Por qué? Porque se acabó. Es decir, ya no nos venden, nosotros compramos. Ese es el gran titular, ¿no? Entonces es hasta que yo no esté listo, yo no quiero que tú vengas. Ya te diré cómo. Entonces, ¿cómo le digo yo o cómo demuestro que yo estoy listo? Por mi propio comportamiento. Por ejemplo, si yo entro en tu web en la parte de precios, si de repente empiezo a ver casos de éxito, si de repente empiezo a llamarte atención al cliente, te estoy dando señales que aquí me puedes atacar. Entonces, yo necesito muchos leads porque realmente no todo el mundo está listo, pero necesito un sistema inteligente que me avise cuando eso ocurre. Entonces, no voy a estar yo detrás de cada uno preguntándole cada día, como es obvio. Entonces, HubSpot lo que a mí me permite es tener una ficha donde eso se va recogiendo. Y ese es el potencial que tiene, porque a partir de allí yo puedo lanzar cosas automáticas o tareas, ¿no? Tareas a comercial, por ejemplo, en el caso del B2B. Oye, esta persona parece ser que tiene un interés, llámale, pero llámale ya. ¿Vale? Entonces, todo esto, que es el marketing y el sales automation, ¿no? Respectivamente, es lo que se puede llegar a lograr. Claro, fantástico. Una pregunta, Oscar. Pensando en la practicalidad del sistema que acabas de explicarnos con el caso de éxito, desde, digamos, el contacto diciendo, Oscar, estoy interesado en trabajar en un lead nurturing, sea por captación o por, como decía Pele, con una base de datos que ya existe. ¿Cuál el timeline? O sea, el tiempo que me llevaría desde la idea, diseño, implementación y empezar a ver algún resultado. ¿Se puede cuantificar eso aproximadamente? Y también en ambos niveles, B2C y B2B. Vale, mira, en primer lugar variará mucho. O sea, en B2B yo creo que puede tener un periodo de desarrollo más corto que en B2C, porque B2C puede tener una complejidad alta, como hemos visto en Kitchenas, o sea, Sí. es relativamente alto. Y también hay otra variable y es si la empresa qué cantidad de contenido tiene. Por ejemplo, hay empresas que no tienen nada, pues porque no han tenido la necesidad hasta hoy de generar absolutamente nada, ¿no? Y Claro. como mucho tienen un folleto. Entonces, eso hay que construirlo, ¿no? Sí. Entonces, pero hay empresas que sí que tienen cosas, es decir, que han hecho vídeos, que han hecho descargables, etcétera. Bueno, esa variará. Pero yo creo que a lo mejor en un tiempo de unos 90 días pueden tener resultados en tanto que te da tiempo a plantear unas ciertas campañas, empezar a enviar, empezar a resucitar contactos, por ejemplo, que es la manera más rápida, empezar a agendar reuniones y es el tiempo que te da a pensar, desarrollar algo y poder salir. Claro. Ahora bien, sí que es verdad que de ahí a cierre dependerá del embudo de cada casa. Sí. Entonces, ahí, como sabéis, hay embudos muy cortitos y hay embudos extremadamente largos, ¿no? En este caso, la pregunta era por decir, si considerando que estamos todos súper ocupados, que siempre algo que tenemos en mente, necesito hacer algo, cómo es la nueva táctica o nueva implementación que se puede hacer, realmente no tengo tiempo de hacer todo esto. Entonces, o sea, si hacemos una iniciativa, primero, ¿qué recursos voy a necesitar internamente para hacerlo? ¿O qué apoyo puedo conseguir externo? Claro. Y, o sea, una parte. La segunda parte es lo que acabamos, por ahí me adelanté la pregunta, o sea, en tema de recursos y tiempo, ¿cuánto me consume a mí de mi tiempo, que es súper estricto en tema de lo que tengo que hacer día a día con mi equipo, y qué apoyo puedo recibir de una empresa como Lili? Claro. Entonces, en respuesta es, como mínimo, lo mínimo de lo mínimo, necesitas, obviamente, a alguien que se pueda ocupar de ser el interlocutor Sí. con una agencia externa si decides externalizarlo todo, ¿no? Sí. Las agencias nos dedicamos precisamente a diseñar ese tipo de estrategias Claro. y ejecutarlas. A partir de ahí, hay empresas que realmente tienen una estructura de marketing, que tienen un responsable o un director, que tiene gente que hace content, hace tal. Bueno, entonces, empresas como la nuestra, que tienen un perfil muy plataforma de HubSpot, lo que logran es empoderar a dicho equipo para que lo pueda hacer in-house, ¿vale? Entonces, sí que es verdad que nosotros, es lo que nosotros entendemos como un onboarding, ¿vale? Entonces, lo que hacemos es formar al equipo, tienen que utilizar HubSpot a nivel avanzado, pero nos ocupamos nosotros de que eso sea así. Dos,
proponer todas esas estrategias, porque incluso abruma, ¿no? De, oye, pero ¿cómo tengo que hacer todo esto? Claro. Y 3, que es el gran hándicap si quieres hacerlo in-house, es la primera producción. Es decir, de todas estas ideas que tú generes, tienes que generar automatismos, tienes que generar correos, landings, campañas. Ostras, es mucho, ¿no? Bueno, nosotros nos ofrecemos a ponerlo en marcha y luego, si quieres, te entregamos ese volante para que tú lo puedas ir actualizando, ¿no? Puedes añadir más contenido, etcétera. Por tanto, y esto estamos hablando de un periodo no superior a 4 meses, con lo cual en 4 meses nosotros lo que sí que nos hemos especializado es que realmente una empresa como las que hoy nos acompañan, pues puede hacer un upgrade muy rápido, tanto en conocimiento como en posibilidades de lo que pueden hacer a nivel estratégico y a nivel de producción. Claro, y eso te da más control de los riesgos, de la situación y demás, para que realmente llegue a un destino en vez de ser una campaña más. Exacto, y a partir del mes 4, bueno, ellos pueden decidir si realmente no toman el control y nosotros nos podemos quedar más de ayuda más esporádica o estar al lado, o realmente hay empresas que realmente necesitan un acompañamiento porque prefieren concentrarse en otro tipo de tareas. No pasa nada. Claro, sí, exacto. Muy bien, creo que... Pues yo quiero preguntar si alguno de los compañeros que hoy nos acompañan tiene alguna pregunta. Y os dejo un momentito. Pues de momento parece que ninguna, Óscar. Bueno, porque nosotros hemos invitado a gente que realmente sabe mucho y realmente, pues, claro, no hay tanta pregunta. Pero que si ahora es el momento cuando alguien te hace una buena pregunta, dices, afiladito. Bueno, aceptamos el reto. Aceptamos el reto. Voy a saber. Bueno, en caso de que... Bueno, siempre la pueden hacer vía correo. Os vamos a enviar la grabación, os vamos a enviar este PowerPoint para que lo podáis tener y tanto a nosotros como a Francisco contactando directamente con HubSpot, pues poder resolver todas las preguntas que haya. Pues si no hay ninguna pregunta, pues oye, os doy 1000 gracias a todos los que habéis asistido y a los ponentes por habernos acompañado esta mañana. Muchísimas gracias, espero veros en el próximo webinar que haremos dentro de unos días. ¿Verdad, Francisco? Vamos a renovar y vamos a jugar de nuevo. Y nada, y compartir otra vez una mañana de contenido y de aprendizaje. Pues sí. Bueno. Muchísimas gracias, HubSpot. Muchas gracias, Lidin, por organizar todo. Y antes de parar la grabación, me despido yo también, como siempre, un placer estar con vosotros. Nos veremos en el próximo webinar e insisto, cualquiera que tenga una duda, pues estamos aquí para echaros una mano en todo lo posible. Muchísimas gracias a todos. Un saludo y que vaya bien. Hasta luego. Adiós. Chao.